Tell me something, girl. Are you happy in this modern? Bien, pues vamos a hablar entonces de cuando tenemos dudas de dejar o no la relación de nuestro famoso test, el BPD-RT, el Borderline Disorder Personality Relationship Test. Es decir, una prueba matemática de si tienes que dejar una relación en el noviazgo de una persona con una persona límite de personalidad. Fijaos que esta escala evalúa los factores que nosotros creemos predictores, es decir, los más significativos, tanto para buen pronóstico como mal pronóstico. Hacemos una correlación, sacamos unos números y nos van a determinar 3 posiciones a seguir, como veremos más adelante. Que estos factores predictores a la vez se deben a 3 cosas, es decir, se deben, como vemos aquí, a la persona límite. Es decir, hay personas límites que tienen un gran reconocimiento, un gran insight, y la gran mayoría no lo tienen. Si van a terapia o a qué tipo de terapia o qué tipo de límites traspasan. Si son límites livianos o son límites muy heavy, ¿no? Segundo factor, el amante. Factor dependiente de si es un amante muy dependiente o muy sometido o más bien es el guerrero, ¿no? Es el más controlador, el más posesivo. Si da lugar al amante un gran dolor emocional, es decir, si el amante ya de por sí tiene un gran vacío o dolor emocional, o si eso está sometido no solo a maltrato psicológico, sino también a maltrato físico. Y en tercer lugar, a las circunstancias. Es decir, hay menores por medio, si hay problemas legales, Oh, do si hay you need terceras personas que influyen, etcétera. Bien, Is there entonces, something else you're dentro de searching los 10 for? ítems, vamos a mirar que los que puntúan positivo son factores que favorecen el dejar la relación. Son factores negativos, ¿no? Realmente. Los que puntúan por negativo son factores protectores. Cuanto más puntuación, más indica el que tenemos que dejar la relación. Esto es orientativo y basado en todas las reflexiones que hemos tenido en base a la literatura. Por ejemplo, el tipo 1, incumple los límites explícitos repetidamente, pues puntuaría un positivo. Los límites que incumple no se deben a su TLP, es decir, son venganzas, abandono de la terapia, son infieles, conductas un poquito más psicopáticas, es decir, cosas que no se van a resolver en la terapia, pues puntúa 3, de forma contundente. Tercer punto, ¿lo reconoce, va a terapia pero no especializada? Bueno, pues le vamos a dar un -1. Si va a terapia especializada, pues un -2. Si ni lo reconoce ni va a terapia, pues al contrario, +3. Luego factores de sentido común, es decir, si tu autoestima está por debajo de la autoestima de ella, un positivo. Si piensas que el amor es sacrificio y duele y esfuerzo, un positivo. Si aguantas por un tema legal o por menores, es un positivo. Si pone en peligro tu integridad física, pues estaríamos hablando ya directamente de expulsión, ¿no? Estamos hablando de 6. Esto directamente es dejar la relación. Y si su entorno está influyendo, si su entorno no está influyendo, sería un factor de mal pronóstico, sería un positivo. Vale. ¿Qué pasa? Que si estamos puntuando entre 4 y 16, lo mejor es salir de ahí y entonces iría a mi vídeo a ver cuáles son las estrategias para superar la relación. Posteriormente, si sale entre 1 y 3, es una zona de peligro, es una zona donde yo iría a mis vídeos donde pone reconducción de relaciones tóxicas, porque entonces podríamos estar hablando de soluciones intermedias, o bien diferir la toma de decisiones o pausar la relación, fortalecer un poco el amor propio, etcétera. Y si sale negativo la puntuación por debajo de 0, entonces sí que valdría la pena seguir. I'm falling in all the good times I find myself. ¿Cuáles son de esos 10 mandamientos que nos retienen en una relación con un TLP? Pues fijaros, muy sencillo. Lo que suelen pensar los amantes. Primero, creer que es la única que te hará feliz. Esto es muy lógico. Pensar que es la única y de las muy pocas que te ha dado una intensidad, unos excesos, una chispa, te ha llenado en ese vacío como nadie antes.
es una droga vasoactiva, es una droga poderosa, es una droga que no se encuentra en cualquier sitio. Piensas que tú ya estabas muy receptivo porque tenías ese vacío. La idealización de la pareja que tenía ella en ti te hacía incluso admirarte de una forma que tu ego se llenaba cada vez como un globo, ¿no? De tal manera que había un ritual de cortejo exagerado ya desde el inicio. Eras muy especial para ella, pero luego te das cuenta que a lo largo de la evolución es que no eras tan especial. Entonces también al salir de esta relación, pues te ves deprimido, puede incluso recurras, como vemos, como hemos dicho en el otro vídeo, a los sedantes, y te encuentres muy, muy confuso las primeras semanas. Segundo mandamiento, creer que ella siente lo mismo que tú, que está en tu mismo estado, sincronizado. Lo habéis dejado y parece que está en el mismo momento. Por la teoría de la mente ya dijimos que no. Ella, el duelo lo pasa más rápido, o él, si es TLP, lo pasa más rápido. ¿Por qué lo pasa más rápido? Porque si no te ve, es como si no estuvieras, no interioriza el objeto, la teoría de la mente que ya hemos explicado. Las emociones negativas hacia ti se han ido gestando mucho más antes de que tú te enteraras, de tal manera que llevaba en esa habitación algo más tiempo que tú reprimida. Por tanto, estabais ya desde el inicio en momentos muy diferentes de enamoramiento. ¿Cómo no vais a estar al final? Tercer mandamiento, cree que los problemas de la relación se deben a circunstancias, o mucho peor, que son debidas a ti. Ambos llegáis a creer que uno y el otro no sois compatibles. Y eso no es una cuestión de enotipos. El enotipo 7 es compatible con todo el mundo. Otra cosa es que hay amor posterior. Y la compatibilidad se basa en el amor, no en enamoramiento. Piensas que es el inadecuado, que necesitas cambiar, que necesitas darle mucho más, que necesitas sentir que te quieres más, que esté más por ella. Mm, Esto no es así, no es así. Entonces, o bien tu pareja lo reconoce y se compromete a cambiar, pero no lo logra, y entonces tiene la habilidad única de hacer distorsionar la realidad de una forma muy peculiar para que parezca que la culpa es tuya y que incluso te hace dudar hasta ti mismo. Hay muchos ejemplos, ¿eh? Es decir, es que no me has estado por mí. Lindando un poquito entre las 2 y 3 horas, ¿no? A partir de cuando no está por ti, a partir de cuando se considera que tengo que estar por ti, ¿no? Juega en esa franja en donde es muy fácil echar la culpa y es también muy fácil perder el sentido común. Mandamiento 4. Creer que el amor puede con todo, que hay que luchar. Eso es un sentimiento clásico, ¿no? Tradicional. Es decir, es que no aguantáis nada en la sociedad ahora. El problema es que antes se aguantaba mucho y ahora no se aguanta nada. Hemos llegado al extremo contrario. Pero claro, ha habido unas heridas, como vemos aquí en el texto, muy difíciles de reparar, que revitalizar la relación en ese momento primero hay que sanar las heridas para volver otra vez. Piensa que cada vez que vuelves, cuando lo dejas, cada vez que vuelves, no vuelves en la parte sana del todo, vuelves con acumulación de heridas, heridas que se estaban intentando sanar que, no que volverán a abrirse junto a las heridas que van a venir después. Por tanto, en tu pareja se han desencadenado ya unos miedos que ya tenía, pero se han potenciado mucho más, la desconfianza ha aumentado más, el resentimiento sigue estando, la venganza se va a reactivar enseguida que vuelva a pasar otra cosa. Quinto mandamiento, creer que se puede volver a como solía ser. Es decir, pensar solo en la parte positiva. Pues sí, estaba en aquella parte positiva, también estábamos tan bien, veíamos tales películas, tales canciones, todo era romántico, todo era perfecto. ¿Por qué no se puede volver otra vez a eso, no? Porque van un pack, lo bueno y lo malo van un pack y es indivisible. Si te comes lo bueno, sabes de comer lo malo, no hay otra. Los cambios de humor del trastorno de personalidad límite y los ciclos pasados de tanto de ruptura como reconciliación, que normalmente suelen ser varios, pueden llegar a ser 10, 20 o más, pueden hacer pensarte que bueno, que es un mal periodo y que a través de la idealización el sueño se confunde con la realidad y hace que tengamos un criterio poco realista. No se basa en criterios de madurez y estabilidad, se basa en otros criterios más emocionales y primitivos, ¿no? Entonces, en lugar de crecer y fortalecerse con el tiempo, la relación lo que hace es se va erosionando de forma silente.
Y la representación más realista no es la de evaluar el principio o de forma transversal la relación, sino en la evolución, que cómo ha ido desarrollándose hasta ahora. Eso es la visión más realista. Bien, mandamiento número 6. Te aferras a palabras del pasado. Esto nos ha pasado a mucha gente. Es que dijo que me quería, es que dijo que me amaba, es que dijo que quería tener un hijo conmigo. Lógicamente son frases que se dicen en contextos emocionales intensos, que suele decir la TLP, que no quiere decir que mienta, que no quiere decir que manipule, que quiere decir que no controla lo que dice, puesto que en ese momento lo siente, pero al cabo de un día, incluso de horas, puede que sienta lo contrario, lo opuesto. Pensar que son soñadores, pueden ser inconstantes, los TLP sobreexpresan las emociones como niños al uso, pequeños, y a menudo sin pensar dicen cosas que no se van a comprometer a largo plazo. Por tanto, solo las acciones demostrativas a largo plazo constituyen una verdad. Mandamiento 7. Creer que si lo explicas más claro serás escuchado. Pues es que repetidamente en ese bucle, en ese día de la marmota, continuamente vas a querer esforzarte para decirlo más claro, pero cuanto más claro lo dices, peor. ¿Por qué? Porque lo has repetido muchas veces y esa persona está ya harta, está colapsada de que le digas lo mismo una y otra vez. Cuando la relación se rompe, aumenta la emocionalidad y entonces no es un buen momento, está en semáforo rojo, no es un buen momento para poder dar explicaciones. La capacidad de escuchar disminuye mucho en un TLP cuando haya esa sobreexpresión emocional y lo más probable es que haga más evitación todavía cuando más quieras insistir. O posiblemente lo que pueda hacer es verte más débil o más pegajoso o más sumiso, lo que le va a dar pista para hacer lo que quiera. Puede que esté en negación o incapaz de decirte lo que siente, porque pensar que los recursos, las habilidades sociales, cuando están con alta emocionalidad, aún se acortan más. La lexitimia, la capacidad de expresar las emociones, a construir un relato de lo que le está sucediendo y por qué le está sucediendo, eso es muy difícil. Por tanto, por más que le quieras dar tiempo, escuchar o explicar más claro, no hay cambios, no hay cierre. El mandamiento 8, creer que la ausencia aumenta el cariño, esto ya lo hemos explicado. Con la teoría de la mente, no vamos a volver a entrar. Es decir, cuando no hay permanencia del objeto, no interioriza tu presencia y por tanto tú no existes. Y es más fácil pensar que si tú no existes, estás muerto, y si estás muerto, el duelo normalmente se lleva mejor. Pensar que es posible que que tú sientas que a las 2 semanas de separación para ella esté pensando lo mismo que tú. Te eche de menos, etcétera. Puede que te eche menos, pero es que te echará de menos no como a las 2 semanas, sino como a las 6 semanas. Por tanto, la ausencia en ellas lo que provoca es que el corazón se vaya enfriando. Por tanto, no es una buena opción dejarle mucho tiempo. Mandamiento 9. Creer que debes quedarte a ayudarla. Esto pasa mucho con personas que son muy intelectuales, que son muy de reto, que son muy cerebrales, personas analistas, personas incluso profesionales, que les gusta la psicología, la autoayuda, etcétera. Dirán, yo tengo que salvar a esta persona. ¿Por qué? Porque debe ser una patología. No saben que el trastorno de personalidad límite no es una patología mental, sino que es un trastorno complejo que requiere de múltiples especialistas y una de motivación extra, una motivación extra de esa persona, con terapias de grupo, terapias individualizadas y a largo plazo. Es decir, es muy difícil que una persona pueda reconducir esta situación sola. Por más que quieras ayudarla, esta bondad que no la va a ver, no la va a ver. E incluso va a verlo como manipulación, va a verlo como que tú eres, como quieres no salvar la relación, sino que te quieres salvar el culo. Y eso es porque estás intentando, según ella, manipularlo todo, ¿no? No ve que tú quieras salvar la relación cuando realmente tus actos, tus gestos son objetivamente de salvar la relación, ¿no? Tus esfuerzos. Entonces tú te esfuerzas por un instinto de supervivencia, pero ¿qué pasa? Que primero tienes que sanar tus heridas, ocuparte de ti mismo, porque estás dañado y que tampoco lo vas a hacer bien. Y por eso, pese que quieras hacer una actitud de manual, al final te vas a desregular emocionalmente, porque son especialistas en disregularte. Y por más que estés en situación zen o que hayas leído 1000 libros de autoayuda o que hayas visto todos mis vídeos, al final, por mucho que sepas del manual, mucho que sea la teoría, al final te harán desbordar emocionalmente. Bien, y ya por último, el mandamiento número 10, creer que ha visto la luz. ¿Por qué? Porque el semáforo verde es impresionante
impresionante cómo cambian. Puede que tu pareja de repente se muestre muy adecuada o muy necesitada y intente atraerte de nuevo. Muchas de ellas lo hacen de forma errática, es decir, lo hacen incluso, quieren volver contigo, pero no saben cómo hacerlo. Y lo hacen incluso alejándote más, presionándote o criticándote más. Pero la intención es volver. La intención final es volver. Entonces habrá una serie de rupturas y reconciliaciones, y la desvinculación a menudo es un proceso cada vez más largo. El cierre cada vez es mucho más largo. Las necesidades emocionales que crean el vínculo ahora están, lo que están alimentando realmente es una desconexión muy complicada. Lucháis porque habéis tenido un profundo vínculo, y también por vuestros propios conflictos, por vuestro propio vacío, que siempre está en juego. Entonces, cualquiera de los dos puede hacer intentos extremos para reunirse, incluso amenazar con suicidarse, llamar la atención, etc. No te dejes engañar creyendo que la relación está sobreviviendo al amor porque se resista o porque se luche por ella. No, en este punto no hay lealtades claras, puesto que hay mucha inestabilidad. Cada ruptura sucesiva aumenta la disfunción y abre la puerta de que sucedan cosas cada vez más dolorosas. Hasta el punto que puedan llegar a explotar, y que sí que no se tenga ya remedio que dejar la relación simplemente porque pasen procesos carcelarios, procesos de intentos de suicidio, ingresos hospitalarios, toma de medicación, etcétera, etcétera, etcétera. I'm off the deep end, watch as I dive in, I'll never leave the ground. Bien, y siguiendo la pauta, la tercera parte del vídeo, estaríamos, una vez que ya hemos hecho el test BPDRT y nos sale que hay que bajar la relación, una vez que sabemos el por qué nos cuesta tanto dejar la relación, la tercera parte es, vamos a ir a la práctica. ¿Cómo me voy a desenamorar de esta persona? Pues fijaos, no hay amor en esta relación, no me conviene, lo sé, pero tengo que desenamorarme. ¿Y cómo me desenamoro? Con mucho autocontrol. No romper el contacto cero. Que te duela. Tener un síndrome de abstinencia doloroso, verdaderamente doloroso, sobre todo las primeras semanas. Fijaos que se hace tóxico por una inmadurez emocional. Por tanto, habrá que madurar emocionalmente, y eso pasa por aumentar la tolerancia al malestar y a la frustración. De romantizar el amor. Pensar que el amor romántico es un sacrificio, el apego también es un sacrificio. El amor no es incondicional, visto desde un punto de vista sano mental, puesto que no funciona solo, sino que se ha de construir con límites. Es decir, las relaciones de amor tienen que tener límites. No hay que fusionar las identidades, no es la media naranja con la media naranja, que se fusionan en una persona. No somos uno. Tampoco somos almas gemelas, sino si somos iguales nos aburriríamos, no tendríamos novedad ni uno del otro. Y acordaros que es dinámico. No te amo, sino que te estoy amando. Y eso es importante, porque lo dinámico suele dejarse o recuperarse. Las rupturas deben basarse en criterios racionales, y por eso la escala que puse de BPDRT. Eso es un criterio racional más allá de criterios estrictamente emocionales. No hay que utilizar recursos de autoengaño, es decir, no hay que anestesiarse con la esperanza de volver. Hay que utilizar a veces un ritual de festejo, es decir, de liberación. Vamos con los amigos, vamos a dejar que sucedan cosas diferentes porque nos hemos liberado de un tóxico. Los mecanismos de desidealización, como pone aquí, pensar que es más que todo machacar la parte racional. Es decir, hay un Mr. Hyde y un Mr. Jekyll, y eso va junto. Entonces, tú, bien que la conociste en un estado de Jekyll, pero es un Hyde, al final es un Hyde. Lo real es solo lo último. En las escenas psicopáticas tienes que anotártelas para que no recuerdes solo el inicio, que es más ilusorio, sino que también recuerdes todas las escenas psicopáticas para tener un concepto más balanceado. Luego está el punto número 9, la impermanencia y el desapego, de filosofía budista. Esto es importante, trabajar estos aspectos con la meditación, con el mindfulness, con la lectura. La perspectiva máquina del tiempo. Esto es una estrategia que creo que sirve
una estrategia que pensé, que es cuantificar el dolor que tendrías cuando tienes una relación tóxica toda tu vida versus cuando acabas la relación tóxica y estás sin esa relación toda tu vida. Seguramente, si haces el contrapeso, seguramente te conviene dejar la relación tóxica. Otra cosa es que te dijeran, no, es que la perspectiva es que te vas a morir de aquí a 6 meses. Pues igual no conviene, porque el duelo de 6 meses va a ser horroroso. ¿Lo veis así? Bien. La lista de pros y contras es necesaria, poner la lista de pros y contras para ver que claramente se va a declinar hacia el lado del contra. Otra opción interesante es que si no la quieres para un allegado, es decir, si a ti te contaran esa historia desde fuera, tú le dirías, no, tú no puedes seguir con esa persona. Si le dices que no a él, ¿por qué no te lo dices a ti mismo? El punto 13, el amor no debe doler, no es un sacrificio, es decir, si duele no es amor, por tanto, porque pierdes tu propia dignidad, no te respetas, no te quieres a ti mismo. Por lo tanto, valiente no es el que persiste en la lucha de una relación tóxica, sino que valiente es el que decide por criterio propio, por amor propio, el de abandonar, el dejar esa relación. Eso es valiente. Si hay rabia, se perdona. Pensar que el perdón tiene que ver con una intención malvada de la persona. Muchas veces lo que hay que entender es que no es una intención perversa, malvada, sino que es una intención errónea. Entonces lo que hay que hacer es disculpar. Yo no pediría más que perdón, pediría disculpas. Entonces, disculpa, sé que te has equivocado, yo también he cometido errores, discúlpame también, pero en todo caso yo te disculpo. Te disculpo para olvidarte, para centrarme en mí, porque alguien que te lastima no te merece. Eso es importante. Y ya por último, en el punto 15, lo hemos tratado en los vídeos de deshabituación y desintoxicación, que acaban de complementar un poquito lo que hemos dicho aquí. Venga, seguimos adelante. In the sha-sha-la-la-la-lo. In the sha-sha